Hola, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a nombre del Centro Global de la Universidad de Columbia, aquí en Chile, y del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que estamos organizando este conversatorio, ¿qué pasa si Trump pierde?, con un invitado muy especial, Dan Restrepo, que fue asistente del presidente Obama y director para asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Muchas gracias, Dan, por estar con nosotros, y con Juan Gabriel Valdés, director del Seminario Permanente sobre Estados Unidos, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ex canciller, ex embajador en Estados Unidos. Y el tema que nos convoca es ¿qué pasa si Trump pierde? Y como nosotros siempre decimos, si las elecciones fueran hoy, Joe Biden ganaría. En las encuestas está 12, 14, 10 puntos sobre Trump, dependiendo de qué encuesta sea. Y como sabemos, en Estados Unidos no importan tanto las encuestas, sino que importa más el colegio electoral. Y todo depende de las matemáticas del colegio electoral, donde se requieren 270 delegados para ganar. Al comienzo, hace un par de meses, el foco estaba en 3 estados, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que se fueron para Trump en el 2016 y la idea era recuperarlos. Biden lleva la delantera, no solo en esos 3 estados, sino que también en Florida, Colorado y Arizona, incluso en algunas encuestas en Texas, que son estados básicamente republicanos. Y todo esto se da en un contexto muy complejo. Ya sabemos, la pandemia está de vuelta, ha habido un rebote. Según informaba ayer el New York Times, 20% de los nuevos casos están en Estados Unidos. Hay una crisis económica con una contracción esperada del 6% para este año 2020, protestas masivas en contra de la brutalidad policial y el racismo, decisiones de la Corte Suprema dominada por conservadores que son contrarias a la postura de la administración, las revelaciones de Bolton, las revelaciones de un libro que estábamos esperando de Mary Trump, una sobrina de Trump, que parece que cuenta aspectos muy complicados, familiares, para el presidente, y del fiasco en Tulsa hace unos días. Así es que ese es un poco el escenario. Juan Gabriel, te doy la pantalla para que tú inicies este conversatorio con Dan sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Karen. Yo quiero en primer lugar agradecer a Dan, a quien tengo el gusto de haber conocido ya hace muchos años y habernos encontrado varias veces en Washington, en los mejores momentos de la relación entre Chile y Estados Unidos. Y quiero agradecerle mucho este encuentro que se da con un auditorio esencialmente chileno. Yo quisiera comenzar también agradeciendo a la Universidad de Columbia por haber participado en esta iniciativa que comenzó hace ya un año o algo así, que es el trabajo que hace el Seminario Permanente sobre Estados Unidos en la Universidad de Chile, en el Instituto de Estudios Internacionales. Pero quisiera comenzar con una provocación. Muy bien. Antes de salir yo de Estados Unidos hubo una comida, como ocurre siempre, entre embajadores latinoamericanos. Y el embajador de una república centroamericana, al decir su discurso, dijo, si en algún país de América Latina estuviera pasando lo que hoy día está pasando en Washington, el embajador de Estados Unidos ya habría llamado al canciller para manifestarle su preocupación. Y la verdad es que es exactamente la situación que estamos viviendo. Vale decir, nunca imaginé yo
que una vez iba a escuchar a un candidato presidencial en Estados Unidos decir que era tan probable que el ocupante de la Casa Blanca se resistiera a aceptar el resultado de la próxima elección que quizás había que recurrir a las Fuerzas Armadas para ayudarlo a salir. Da la impresión que pasamos, lo mencionaba Karen, por una crisis no solamente sanitaria, que es para tantos, para todos los demás también, pero es mayor en el caso de Estados Unidos, que hay una crisis social profunda, que hay una crisis política e institucional muy profunda, y no cabe la menor duda de que el periodo de Donald Trump ha sido un periodo de una guerra en contra de instituciones que son fundamentales para el Estado de los Estados Unidos. Se ha degradado la institución presidencial, y más complicado aún, se ha declarado hace 2 días atrás por el presidente que las elecciones próximas de este año pueden ser las más arregladas o manipuladas, rigged, dijo, de la historia debido al voto por correo. Por lo tanto, se está descalificando el proceso electoral norteamericano. Entonces, aquí hay una polarización social, un tipo de contradicción ideológica, que no puede sino alarmar a quienes miran a Estados Unidos desde fuera. La cantidad de armas en manos de grupos de extrema derecha, la cantidad de teorías conspirativas, el lenguaje incendiario en los twitters del presidente y de sus partidarios. Naturalmente que todo esto constituye un panorama que no podía nadie imaginar hace unos años atrás. Entonces yo quisiera pedirte, Dan, para comenzar, que hablaras de esto, y lo quiero centrar en 2 temas esenciales, 2 temas más fundamentales. ¿Cómo observas el camino de aquí a la elección? Yo sé que es muy difícil hacer una predicción para una semana más, pero igual quisiera escucharte sobre eso. ¿Puede esta crisis afectar el proceso electoral mismo? Y lo segundo, que es más complejo aún, es sobre el carácter estructural que tiene esta crisis, vale decir, ¿hasta qué punto puede un nuevo liderato elegido en las elecciones de noviembre alterar el cuadro actual y hacer que Estados Unidos vuelva a recuperar aquel rol central internacional y también su capacidad de manejar un proceso democrático interno con estabilidad? Comencemos por eso, y muchas gracias. Solo eso. Solo No, eso. mira, primero, muchísimas gracias tanto al canciller como a la Universidad de Columbia y a todos ustedes por esta oportunidad. Y saludos desde mi ciudad natal, Washington, D.C. Vivimos momentos sumamente complejos, como acaba de describir tanto Karen como el canciller. Y hay una gran incógnita si los Estados que se está jugando en tiempo real, que si los Estados Unidos puede ser el país que siempre ha pensado que es, pero realmente es cero. ¿Y qué quiero decir con eso? El ideal estadounidense, el ideal americano, como se dice aquí, es algo que francamente nunca hemos cumplido como país. Es un país que tiene en su base, en su momento, el ideal de ser una democracia igualitaria, pero a su fondo un problema de raza estructural. Y es un país y un sistema que siempre donde el hombre blanco siempre ha tenido el poder. Y eso está en juego. Y porque esto está en juego, tenemos una polarización bastante profunda en el país. El país vive un momento, quiero decir, los últimos 10 o más años, 20 años, de cambio demográfico profundo, donde los anglodescendientes en los Estados Unidos, francamente se puede empezar a hablar de los anglodescendientes en los Estados Unidos como grupo, que va en dirección del ya no ser mayoría. Y eso tiene implicaciones gigantescas, psicológicas, económicas y políticas. Y en eso creo que es sumamente importante entender que Donald Trump es síntoma de un problema, síntoma de dinámicas, y no es el problema. Trump es lo que es, y podemos hablar sobre eso, pero creo que es mal entender el momento, pensar que el problema es Donald Trump, que el reto es Donald Trump. De mi juicio, es existencial para los Estados Unidos no reelegir a Donald Trump.
si el ideal americano va a llegar a esta próxima etapa de ser más inclusivo, no va a llegar a ello con un presidente Trump reelecto. Y la profundidad de la crisis antidemocrática en el país se profundizará bastante si Donald Trump es reelecto presidente de los Estados Unidos. Pero tampoco el problema o los retos o el desafío se soluciona simplemente eligiendo a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Es un paso, creo que necesario, pero no es un paso suficiente. Mira, a fin de cuentas, el vicepresidente Biden, quien yo aprecio muchísimo, trabajé muy cercanamente con él en la Casa Blanca, tuve el gran privilegio de visitar a Chile con él en marzo del 2009, más o menos al comienzo de la administración de Obama y Biden. A fin de cuentas es un hombre blanco de 77 años. Entonces, como representación del ideal americano de lo más inclusivo, es un símbolo imperfecto, por lo menos. Pero si se elige, los factores que lo van a elegir es que la colisión emergente en los Estados Unidos, que también se ha conocido como la colisión Obama, pero creo que es más importante entenderla como lo emergente, que son las minorías, afroamericanos, hispanos, cada día más de gente de descendencia asiática, pero junto con otros grupos que han sido marginalizados a lo largo de nuestra historia, y en gran parte mujeres. Si Donald Trump pierde en noviembre, va a perder porque ha perdido el voto femenino, blanco, educado. Esa es la clave de la elección. Si lo puedes dibujar y pensar y analizar de muchísimas formas, pero a fondo, si pierde el voto femenino, blanco, educado quiere decir con título universitario, que se concentra en muchos casos en los suburbios, ese es el voto clave. Entonces, esa colisión son gente que, aún mujeres blancas educadas, han estado al margen del poder en la historia de los Estados Unidos. No en el imaginario de los Estados Unidos, sino en la realidad de nuestro país. Entonces, si esa colisión logra vencer a Donald Trump, será un paso muy importante en reivindicar el ideal estadounidense, pero también de empezar a superar los retos que forman estas dinámicas de este cambio sísmico que estamos viviendo en los Estados Unidos. Y ese cambio sísmico se ha juntado con otras dos dinámicas. Yo voy a tratar de hacer algo que va a ser un poco peligroso, pero voy a tratar de compartir mi pantalla para presentarles 3 diapositivas muy rápidamente que subrayan la dinámica básica que estamos viviendo, que creo que es importante entender. Lo que estamos mirando aquí es la composición racial del país y ojo, los hispanos en los Estados Unidos no somos considerados blancos demográficamente. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. El color aquí es los blancos reduciendo hasta no ser mayoría más o menos en el año 30 y algo, y ya está ocurriendo. Los jóvenes de este país, desde 2015, mayoría de minoría, mayoría no blanca, ya entre los niños de los Estados Unidos. Entonces, este cambio ya viene. Este cambio viene sí o sí. Este cambio viene lo que haga Donald Trump sobre temas migratorios o no, porque esta dinámica ya ha ocurrido en este país. Otra cosa que tenemos que considerar para entender el momento y entender tanto el fenómeno Trump como el reto que le esperaría a un presidente Biden es esto. Esta línea azul es la capacidad económica, más o menos, del trabajador estadounidense a lo largo de los últimos 50 años, 60 años. Y ha estado estancado
más o menos desde los años 70. Entonces, este cambio profundo está ocurriendo al mismo tiempo que se estanca el crecimiento real de la economía y de sueldos en particular. Esas dos cosas crean un ambiente donde puedes culpar al otro, que fue la política tan eficaz del presidente Trump. Una política que francamente fue más, estaba más al momento, a mano, francamente, en parte por el presidente por el cual yo trabajé, el hecho de tener un presidente que no se parecía a los Estados Unidos. Yo siempre decía que se parecía mucho más al futuro de los Estados Unidos que a su presente. También subrayó eso, y juntar esto con la crisis del 2008-2009 te da los fenómenos que nos dio Trump, que de nuevo es una manifestación de esas dinámicas. Y luego, para entender la tensión que estamos viviendo racial en este país en este momento, a mano izquierda aquí tienes la diferencia de los ingresos promedios de una familia blanca, las líneas azules, y aquí abajo 10 veces menor en el 2016 una familia afroamericana y 8 veces menor una familia hispana en los Estados Unidos. Esta brecha te dice que tenemos un problema estructural. Y también te empieza a ayudar a entender lo que está ocurriendo en las calles de los Estados Unidos en este momento. Entonces, voy a tratar de dejar de share. Simplemente quería poner eso para sentar las bases, un poco para entender que esto es estructural. Esto es que los Estados Unidos está viviendo en este momento. Sumas a todo eso, si llega un presidente Biden, sumas a todo eso el coronavirus, que todavía va a estar con nosotros en enero del 2021, desafortunadamente, aún si tenemos una vacuna que llega a una rapidez histórica, casi milagrosa. Todavía vamos a estar con pandemia, vamos a estar con las consecuencias económicas de la pandemia, pero más que eso, también vamos a estar parte de lo que ha hecho la pandemia, es jalar del futuro a la actualidad cambios que ya venían, que tienen implicaciones económicas muy, muy profundas. Nosotros tenemos la capacidad de hacer esto por la tecnología, tenemos la capacidad de trabajar en casa. Yo no he salido de esta oficina en 4 meses, pero he seguido con mi negocio, he seguido con mi consultoría, he seguido haciendo cosas en todo el hemisferio y en todo el mundo. Entonces el futuro llegó y en ese sentido me llegó bien. Voy a pasar menos tiempo en aviones después de esto. Pero eso también va a cambiar trabajos que no van a recurrir, trabajos que han sido destruidos en este momento, tanto en los Estados Unidos como en muchos otros países. Esos trabajos no se van a recuperar. Quizás vamos a recuperar un porcentaje de ellos, pero no vamos a recuperar todos. La tecnología, los avances que ya venían, se han acelerado. Eso va a ser una realidad que le va a esperar un nuevo presidente de los Estados Unidos. La polarización y francamente, la posibilidad de un presidente de los Estados Unidos tratando de negar un resultado electoral, como ha prometido más o menos el presidente Trump a estas alturas, también va a complicar el espacio político. Y otra cosa ha ocurrido que a mí es profundamente preocupante. Es que nuestro sistema más o menos requiere que tengamos 2 partidos políticos coherentes que funcionan. Hoy quizás tenemos uno. Quizás el Partido Demócrata funciona más o menos como debe en nuestro sistema. El Partido Republicano es un partido, el Partido Republicano, lo que pensábamos que era el Partido Republicano ya no existe. El partido de Reagan, el partido aún de los Bush, ya no existe. Tienes un partido, el núcleo del partido es un partido que tiene más que ver con el partido de Le Pen en Francia,
que con el partido tradicional republicano de los Estados Unidos. Y lo que fue sorprendente, lo que ha sido sorprendente, lo que sigue siendo sorprendente, es que ese partido es más grande de lo que pensábamos en los Estados Unidos. Yo pensaba que ese partido antes de las elecciones del 2016 era un partido del 20% quizás. Hoy parece ser un partido del 30 y algo por ciento. La base de Trump es un poco más grande porque todavía hay los republicanos más o menos tradicionales que se aprovechan por razones económicas y que están cómodos estar con nativistas porque les conviene económicamente a ellos. Aunque creo que un porcentaje grande de ellos van a votar, francamente, de nuevo, mujeres, van a votar de otra forma y es la razón por la cual soy más o menos optimista del resultado en noviembre. Pero lo que resulta de una derrota del partido de Trump, este nuevo partido republicano, una de las grandes incógnitas políticas en el país es qué va a hacer ese partido después de perder. Van a darse cuenta de ser un partido de racismo blanco, tiene sus límites cuando ves el cambio demográfico que viene en el país. Hay quizás facciones pequeñas del partido que ya se han dado cuenta de eso, pero no tienen oxígeno en este momento. O se van a endurecer otra vez, van a decidir, aquí vamos a tratar de hacer todo lo posible para derrotar a este presidente demócrata y le vamos a echar palo. Y no vamos a trabajar de manera coordinada para una recuperación económica casi sin precedentes. Entonces, la situación bien compleja, con problemas estructurales y problemas coyunturales que le van a complicar la vida bastante si es que Joe Biden llega a ser presidente de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Dan. Tu respuesta ha sido más que generosa y interesante y motivadora de un debate para todos nosotros. Voy a darle la palabra a la Karen nuevamente. Gracias, sí, has tocado muchísimos temas que dan para muchas preguntas, Dan. El tema del Partido Republicano como un culto a Trump, el tema de las minorías, la polarización, pero volvamos a la campaña. Sí. Faltan 4 meses, decíamos antes de iniciar este webinar que 4 meses es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas, sí. Pero existe la sensación de que en esta carrera electoral hay un solo corredor, que es Trump, que el auge de Biden en las encuestas se debe más a los errores del presidente que a las virtudes o anuncios de Biden, sí. Que está recluido en su casa en Delaware. En una de sus pocas apariciones, en medio de la efervescencia por el asesinato de George Floyd, cometió un error cuando dijo, refiriéndose al voto de los afroamericanos, y cito, si tienen problemas para decidir entre Trump y yo, you ain't black, no son negros. Un error que admitió y por lo que tuvo que dar muchas explicaciones. Después de todo, 1,5 millones de afroamericanos votaron por Trump. La pregunta es si esta reclusión o el hecho de que Biden esté escondido o lo tengan congelado en su casa, ¿es una estrategia para que esta elección sea un referéndum sobre Trump o es para evitar que Biden cometa errores no forzados? Entonces, ¿va a haber competencia o el Partido Demócrata y Biden van a dejar que Trump siga corriendo solo? Mira, no creo que el Partido Demócrata ha dejado y tampoco pienso que van a dejar que corra solo. Esta elección puede ser una de 3 cosas. Y los 3 quizás nos favorecen a los demócratas. Uno es un referéndum sobre Trump. Si es un sí o no sobre Trump, creo que Trump pierde. Trump pierde, tiene una base, nunca ha tenido mayoría. Literalmente, no ha pasado un día como presidente de los Estados Unidos con aprobación de la mitad de la población del país. Y tampoco hay tercer candidatos en esta ocasión que podrían complicar la vida en estados claves.
Entonces, si es un referéndum sobre Trump, no hay voto de protesta que puede ir a otro sitio. Si miras lo que ocurrió en el 16, tenías a dos candidatos que más o menos el electorado habían decidido que eran descalificados. Una de las cosas más llamativas de la encuesta de boca de urna del 16 fue que 2/3 de los votantes salieron a votar diciendo que ni uno ni otra estaban calificados para ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, en estados como Michigan, en Wisconsin, en Pensilvania, había la posibilidad de votar a un tercero, en este caso una tercera, como voto de protesta, y más gente votó a esa candidata, a Jill Stein, que fue la diferencia entre Hillary y Trump en esos estados, que fue solo en total 77,000 votos. Entonces, no hay esa tercera vía, no existe esta vez. Entonces, un referéndum, un sí o no sobre Trump es complicado para Trump. Tienes la otra posibilidad de que esto se convierte, y eso es lo que quiere, francamente, Trump quiere convertirlo en escoger entre Trump y Biden, y van a tratar de crear una imagen de Biden irreal, pero van a tratar de crear una imagen de un Biden que es o corrupto o demasiado viejo, una combinación de ello. Aunque una de las cosas que es llamativo en particular, y otra diferencia entre esta vez y el 16, es que Joe Biden no ha pasado 30 años siendo el blanco político del movimiento conservador en los Estados Unidos como fue Hillary Clinton. Entonces ya había una imagen de Hillary Clinton bien congelado en el imaginario de mucha gente, que te dio esos 2/3 que pensaban que ella era descalificada. Eso no existe con Biden. Y si miras el discurso de Trump en Tulsa el otro día, casi 2 horas, una de las curiosidades del discurso, había muchos, es que las cosas negativas que decía contra Biden casi no dieron reacción entre su público. Había mucho más cuando hablaba de Hillary, escuchamos otra vez Lock Her Up y todo eso, era un poco repasar los greatest hits de los años pasados, pero no da la misma resonancia tratar de convertir a Biden en el malo de la película. Entonces, Trump tiene esa dificultad de tratar de crear esa... Y si miras en las encuestas hoy, entonces, si miras en las encuestas y les preguntas a posibles votantes, los que no le gustan ninguno de los dos, los que dicen que me gusta Trump y me gusta Biden, a estas alturas de la elección en el 16, ese grupo que ya había formado, que ni le gustaba Trump ni le gustaba Hillary, decía con diferencia de entre 10 y 15 puntos de ventaja para Trump. Que le iban a votar, no le gustaba a ninguno de los dos, pero iban a votar a Trump. Hoy, ese mismo grupo, Biden los gana 4-1. Entonces, la gente que te dice que ni me gusta Biden ni me gusta Trump, 4-1 van a votar, dicen que van a votar a Biden. Eso es un poco, de nuevo, volver al referéndum sobre Trump. Eso es un voto en contra de Trump más que un voto a favor de Biden. La otra posibilidad es, y es interesante, hay un grupo republicano, republicano tradicional de consultores políticos muy capaces que han lanzado algo que se llama el proyecto de Lincoln Project, que están haciendo anuncios contra Trump y muy eficaces, francamente, y muy bien hechos como arte política. Y ellos esta semana empezaron algo que más o menos es el referéndum, pero es dar otro balance de escoger entre una cosa u otra. Y el hashtag que tiene es Trump for America. Entonces, si vas a votarle a los Estados Unidos o le vas a votar a Trump. Entonces, esa es la tercera opción de cómo se puede formar esta elección. Y creo que, francamente, los demócratas y Biden desde el comienzo de su campaña lo ha hecho también. Biden lanzó su campaña diciendo esto era una lucha para el alma de Biden. Entonces, y que no era sobre Joe Biden. Entonces,
es interesante, los demócratas están tratando de construir una campaña que sí es emocional, pero no es emocional alrededor del candidato, sino la idea del país. Y tratar de crear esa confrontación entre la idea del país y este presidente que no nos representa. Y creo que a fondo eso va a funcionar, está funcionando. Creo que lo vemos en las encuestas, lo vemos en cómo se habla de casi todos los temas cotidianos en este momento. Entonces, y mira, y Trump es su peor enemigo en este momento. Las cosas que le funcionaban muy bien desde afuera son argumentos y son estilos y son cosas que no funcionan tan bien para alguien que tiene el poder. Porque le están cobrando, y el electorado le está cobrando la realidad que estamos viviendo como país, por bien o por mal, pero eso es parte de gobernar, te lo cobra. Entonces, y él en este momento tiene dificultades en todo lo que se puede cobrar a él. Puedo interrumpir aquí para hacer una pregunta, un follow-up. La gran decisión que va a tener que tomar Biden es elegir una vicepresidenta. Sí. Ya ha anunciado que va a ser mujer, lo que en sí es una cosa extraordinariamente positiva y muestra el afán de progresismo de su candidatura. Pero tiene cerca de 12 candidatas. Y yo, más que discutir las personalidades de quienes están ahí, que son extraordinariamente atractivas, muchas de ellas, y que han dado una demostración de personalidad y de capacidad política muy grande, es difícil optar. Es difícil optar entre personas como las que están ahí, Elizabeth Warren o cualquiera de las otras. Quisiera orientar tu reflexión al tema de las tendencias internas en el Partido Demócrata, porque efectivamente lo que significó Bernie Sanders es una extraordinaria revolución, incorporó a los jóvenes, mostró una tendencia hacia la izquierda muy fuerte, hacia una suerte de socialismo democrático a la nórdica, que no estaba presente de esa manera en los Estados Unidos. Y desde este punto de vista, me parece interesante escucharte sobre cómo sigue el Partido Demócrata en esto. ¿Va a haber una tendencia? ¿Cómo va Biden a recoger ese ímpetu progresista que representaba Sanders y que de alguna manera puede ser contradictorio con, por ejemplo, recoger el voto del mundo afroamericano o del mundo latino? No necesariamente es coincidente. No sé, quisiera escucharte más sobre esas tendencias internas y cómo esas vicepresidentas pueden representar una u otra tendencia. Mira, lo interesante, voy a tomar un paso atrás para llegar a la respuesta. Si vemos a los dos partidos principales en los Estados Unidos y los tratamos de entender a lo largo de los últimos 50, 60 años, uno ha sido, tradicionalmente, lo fue, un proyecto ideológico. El Partido Republicano moderno, antes de Trump, fue un partido de ideología conservadora. El Partido Demócrata, más o menos, y esto es más viejo, esto viene de Roosevelt, viene de los 40, ha sido una colisión de intereses. Y no ha tenido una definición ideológica. Lo que entre las muchas cosas que están cambiando es empezamos a ver cambios en ambos partidos. El Partido Republicano hoy tiene mucha menos coherencia ideológica de lo que tenía. Y es una colisión de intereses muy particulares. Es decir, que, y lo voy a decir francamente, tiene una parte importante racista, plenamente racista. Y es decir, mira, antes de los años 60 los racistas eran demócratas. Cambiaron de banda a finales de la década de los 60, pero se han consolidado como parte importante del Partido Republicano de interés. También tienes los evangélicos, tienes los que siguen siendo ideológicamente conservador y luego tienes los económicamente republicanos, que es distinto que ser conservador.
Entonces tienes el Partido Republicano se ha convertido un poco más en una coalición y menos coherente ideológicamente. El Partido Demócrata tiene más ideología de lo que tenía, pero no es un partido, no ha llegado a ser un partido ideológico. Sigue siendo un partido, una coalición de intereses, donde la parte progresista, como se dice aquí en los Estados Unidos, está más obvia electoralmente de lo que estaba. Sanders y Warren, francamente, dieron voz a eso a lo largo de los últimos 10 años. Y también, interesantemente, y aquí vienen los jóvenes, francamente, el que primero los trajo a participar de manera contundente en la política nacional fue Obama. Pero la próxima generación de jóvenes, que es la de hoy, han vivido momentos muy complejos económicamente como generación. Ahora están viviendo la segunda recesión histórica de los primeros 10 años de su vida económica. Y eso eso ha creado más ideología y más ideología progresista, populista, en esa parte de la coalición demócrata. Otras partes no tienen esa misma ideología y hay cierta tensión, pero de nuevo, por ser una coalición de intereses, el manejo de eso es algo a lo cual están acostumbrados los demócratas y menos acostumbrados los republicanos, francamente, de tratar de navegar esa coalición. ¿Eso qué nos dice sobre quién va a ser la candidata vicepresidencial de Joe Biden? Creo que la colisión de intereses va a superar el tema ideológico. No creo que Joe Biden necesite a una progresista como candidata a la vicepresidencia. Quizás en otro momento, quizás en 4 años, la pareja demócrata en ese momento tendrá que tener más balance ideológico entre candidata presidencial y candidato vicepresidencial en 4 años. Pero en este momento, creo que más que nada tiene que captar el momento que estamos viviendo como país. Y me parece muy difícil tener una fórmula demócrata completamente blanco en este momento. Aunque curiosamente, Elizabeth Warren quizás te ayuda más con el voto afroamericano que algunas de las posibles candidatas afroamericanas, por distintas razones, pero creo que más para los liberales blancos es importante no tener una fórmula completamente blanca en este momento. Entonces yo creo que la candidata va a ser una candidata afroamericana. Su ideología tiene menos importancia, entonces no creo que necesita buscar una candidata afroamericana progresista. Puede tener hay más espacio de maniobra ideológico, porque esa parte del balance creo que no va a tener que hacer en este momento. Y más el de género ya lo ha hecho con comprometerse a escoger una mujer. Y casi todas las mujeres que parecen estar en la contienda son afroamericanas. Quizás hay 1 o 2 hispanas, pero eso tampoco. Mira, yo vengo 4 años diciendo que lo que estaba más seguro de los 4 que se iban a presentar a las elecciones en el 20, es decir, el candidato republicano, el candidato vicepresidencial republicano, el candidato demócrata y el vicepresidencial demócrata. Yo vengo 4 años diciendo que Kamala Harris iba a ser la candidata vicepresidencial del Partido Demócrata. Y era la cosa que estaba más convencido, literalmente, desde el momento que perdimos en el 16. Sigo con eso, sin información, pero creo que capta lo que está buscando y lo que necesita el Partido Demócrata en este momento. Muchas gracias. Karen.
Sí, tenemos preguntas de la gente que está con nosotros a través del chat. Tenemos también con Juan Gabriel preguntas de política internacional, pero dos cosas en términos de lo que hemos estado conversando. Si hoy día los republicanos tienen la mayoría en el Senado con 53 escaños, y por lo que vemos ahora, la foto de hoy, los demócratas podrían ganar 4 o 5 escaños. Entonces tendríamos un presidente demócrata, el Senado y la Cámara Demócrata. ¿Va a ser posible promover algunos de esos cambios estructurales de los que hablaste al comienzo que son necesarios de hacer? Y entre paréntesis, estaba buscando, esto es, sí, en la primaria entre Alexandra Ocasio-Cortez y Michelle Caruso Cabrera, quien ganó, todavía no hay resultados, pero what's your bet on it? No, ellos sí van a ganar eso. Mire, quizás lo más importante es quién salga como electo presidente de los Estados Unidos. Pero la consecuencia de eso, si Biden gana, sumamente importante va a ser si los demócratas ganan control del Senado o no. Sí. Porque van a mantener control de la Cámara de Representantes. Entonces, es muy difícil ver un escenario donde los demócratas no van a tener control de la Cámara de Representantes en el 21. Si logran tener control del Senado en el 21, creo que lo interesante aquí, y esto vuelve a la diversidad ideológica del Partido Demócrata, lo que los republicanos van a tratar de argumentar entre hoy y el 3 de noviembre es, y en particular si le sigue yendo mal a Trump en las encuestas, que necesitamos un Senado republicano para protegernos como país de Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Ese va a ser el argumento que ya lo están haciendo, pero lo van a hacer más intensamente si las encuestas siguen donde están a nivel nacional presidencial. Pero eso, buena táctica política, lo entiendo, lo respeto como una táctica política, pero no es la realidad. Si los demócratas tienen control del Senado, lo van a tener con 51 o con 50 votos. Eso le da control práctico a los más moderados del Senado. Es decir, que el demócrata más conservador va a ser el voto clave, no el voto más liberal. Y en particular, porque el Partido Republicano, me imagino, que va a seguir diciendo, aquí nosotros no vamos a ayudarles en nada. Van a volver a la postura que tuvieron con Obama y van a decir, mira, aquí esto es vuestro, en particular porque se va a tener que hacer cosas difíciles como parte de la recuperación económica de la pandemia. Entonces van a tratar de crear toda la culpa, entre comillas, y toda la responsabilidad de los demócratas. Entonces el poder real decisivo en el Senado va a estar centrado y no al margen ideológico del Senado. Eso va a tener influencia en lo que se puede hacer y cómo de radical puede ser un presidente Biden. Biden de radical tiene poco como persona. Y los factores prácticos creo que le van a centrar más y francamente creo que va a sentir bastante presión desde lo progresista, en particular en la Cámara, donde van a tener más poder dentro del partido, porque representan una parte más grande de la coalición de los demócratas en la Cámara. Eso lo vamos a ver, la presión de tratar de jalar a la administración, pero el freno real va a ser un Senado igualitario más o menos, con el demócrata más conservador siendo el voto clave. ¿Quién es el demócrata más conservador? Depende. Depende si sobrevive. Sí, mira, si el 3 de noviembre es muy buena noche para los demócratas, sobrevive un tipo, Doug Jones, que es el senador de Alabama. Difícil ver que va a sobrevivir. Está ahí por razones muy particulares.
Pero si sobrevive es Doug Jones, que en ciertos temas, en temas de justicia social y racial, es muy progresista, pero en muchos otros temas es bastante conservador. Y luego tendrías, ¿quién? Quizás el senador Angus King, que técnicamente es independiente, es de Maine, pero vota con los demócratas. Quizás son los más conservadores. Si alguno de los que, si los demócratas van a ganar control del Senado, van a tener que ganar o en Carolina del Norte o en Georgia. Y si uno de esos dos sale, uno de esos tres, porque hay dos en Georgia, sale electo, sería entre los más conservadores dentro del grupo demócrata en el Senado. Juan Gabriel, ¿por qué no comenzamos la ronda de política internacional? Sí, yo no quisiera, yo creo que hay que pasar a permitir que los que nos acompañan hoy día tengan la posibilidad de hacer preguntas, pero quisiera, no es posible dejar pasar a quien estuvo a cargo de la política latinoamericana durante el gobierno del presidente Obama, preguntarle sobre cómo podría imaginar él una política latinoamericana de Biden, porque efectivamente el cuadro de confusión y de caos que hay en la administración respecto de lo que el Departamento de Estado quiere hacia América Latina es demasiado evidente. La última perla de la historia es la frase de hace 2 días atrás, en la cual hay posibilidades de una conversación con el presidente Maduro, cosa que supera todo lo que uno podría imaginar, y naturalmente que los programas hacia Centroamérica, los temas de inmigración, los temas de las políticas respecto de China y de las conversaciones con América Latina en términos de la relación latinoamericana con China son cosas de enorme importancia para nosotros, más allá del proceso político mismo, democrático de los Estados Unidos, que tiene una influencia sin duda en América Latina en su conjunto. Pero me interesaría mucho escucharte reflexiones sobre qué puede pasar con América Latina en caso de un cambio de gobierno. Sí, mira, primero que todo, obviamente no hablo en nombre de la campaña. No. Respeto muchísimo al vicepresidente, conozco muy bien a su equipo sobre temas latinoamericanos, son amigos cercanos, son gente con quien trabajé en la Casa Blanca, entre otros. Mira, creo que primero sería una relación respetuosa. Que obviamente no lo ha sido. Y eso es importante. Creo que las formas, no solamente es tema de formas, sino de pensar realmente a los países de la región como socios. Y como socios para enfrentar los retos que tenemos, pero también para ver oportunidades que existen en una relación más estrecha. Segundo, creo que tendría una política más integral. ¿Y qué quiero decir con eso? Hoy, la política de los Estados Unidos ante la región gira alrededor de un país y solo un país. Y ese país es Cuba. Y el deber histórico del exilio histórico de derrotar a los Castro. Si quieres entender la política estadounidense ante la región hoy, simplemente tienes que hacerte la pregunta, ¿esto favorece o no? ¿Esto va a ser percibido de favorecer o no a Cuba? Si le favorece, los Estados Unidos están en contra. Si no le favorece, los Estados Unidos están a favor. Cuando digo esto, gente me dice que estoy exagerando. No lo estoy, creo que lo estoy subestimando o subpresentando, pero entonces, la política no va a girar alrededor de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Francamente, va a entender, y la política va a ser menos nativista o nada nativista. Es decir, construir una relación. No hay país en el mundo que afecta más a los Estados Unidos que México. Y la relación que tenemos hoy por hoy es un desastre. Construir una relación con el actual gobierno de México no va a ser fácil. De construir una relación adulta, respetuosa y cooperativa no va a ser fácil porque tienes un presidente de México que no le interesa nada
lo que ocurre un pie afuera de México, incluso en los Estados Unidos. Pero el tema anti-inmigrante tampoco va a ser un pilar de la política estadounidense. Creo que veríamos un enfoque de nuevo sobre el vicepresidente. Como vicepresidente estuvo muy involucrado en tratar de crear mejores condiciones en Centroamérica para manejar los temas migratorios. Creo que veríamos alguna versión de eso yendo para adelante. En el tema de China, creo que China se ha convertido, hay cierto consenso bipartidista en los Estados Unidos de ver a China abiertamente como un rival geopolítico de los Estados Unidos. Eso a fondo no va a cambiar quien gane las elecciones. Las tácticas y las políticas y cómo enfrentar eso y cómo lidiar con esas dinámicas sí cambiarán bastante, creo. No creo que será un mundo donde tanto de blanco y negro o estás con China o estás con nosotros. Y esto es particularmente relevante en Latinoamérica y en particular en Sudamérica y en particular los países que tienen una fuerte relación económica, comercial con China, que está basada en materias primas. Los Estados Unidos no puede reemplazar eso. La relación económica de los Estados Unidos con esos países latinoamericanos tiene que ser distinta, porque nuestras necesidades como economía no son las necesidades que China tiene como economía. Entonces, creo que hay un reconocimiento de eso por parte de Biden y de su equipo. Entonces, no creo que verías una política tan, para usar una palabra no muy diplomática, tan bruta, como tratar de poner a países a escoger entre tener relación económica y política con los Estados Unidos o con China. Ese no es el mundo en que vivimos. Creo que se entiende que hay van a vender donde pueden vender, donde hay mercado. Pero también creo que habrá oportunidades para la región, para los demás países de las Américas, en este momento de tratar de separar algo. Es imposible separarlo todo, pero seguir separando algo, la economía estadounidense y la economía china. Entonces, eso representa una posibilidad regional, hemisférica, que creo que sería más viable con un presidente Biden que con un presidente Trump. Entonces, más respetuoso, más cooperativo en todos los sentidos, más integral en el sentido de no enfocarse ni en ser anti-inmigrante o anticastrista como regla de organización, que es las dos reglas de organización que tienen los republicanos o que tiene la Casa Blanca de Trump en este momento. Pero también tratar de lidiar con, el problema del supply es un problema real. Y la crisis tanto humanitaria como democrática en Venezuela es real. ¿Hay un papel positivo que los Estados Unidos pueda jugar en eso? Quizás. ¿Hay un papel positivo que pueden jugar los demás países de la región en conjunto con los Estados Unidos? Quizás. Y creo que se buscaría ver si hay maneras de empezar a salir de esa crisis de manera cooperativa y no con la retórica absurda que hemos escuchado en los últimos años, que es una política electoral y no una política internacional. Voy a tomar una pregunta, Juan Gabriel, de Elena. Hola, Elena. Serrano, ¿hay alguna esperanza? Vamos a salir de política internacional, pero después vamos a volver. Pregunta Elena si hay alguna esperanza de evolución en el Partido Republicano. ¿Hay alguien que pueda asumir un liderazgo que ayude a superar el trauma de estos años? Ojalá que lo haya. Yo espero que sí. Hemos tenido otros momentos en la historia donde partidos políticos
sino las etiquetas han desaparecido y se han reinventado. Creo que estamos llegando a ese momento para el Partido Republicano actual. Yo no veo a nivel nacional ninguna figura que pueda hacerlo en este momento. Demasiados se entregaron a Donald Trump y creo que va a ser parte del legado que van a llevar hacia adelante. Creo que hay muy pocos que se destacaron y se separaron suficiente de Trump, y en particular del nativismo y racismo de Trump. Y eso va a complicar un nuevo partido republicano que es más inclusivo, que tiene que ser más inclusivo si quiere sobrevivir electoralmente en los Estados Unidos a 5 o 10 años. Es posible que algún gobernador tenga la capacidad de ser esa nueva figura. Hay ejemplos, por ejemplo, en responder a la pandemia. Hay ejemplos de gobernadores republicanos que lo han hecho muy bien, que han sido guiados por la ciencia y no por otras cosas. Y francamente tienen mucho apoyo el gobernador de Ohio, Mike DeWine, que es un conservador, es un republicano muy tradicional, muy conservador, pero lo manejó muy bien y se separó bastante de la Casa Blanca y del presidente Trump en ese momento clave. Una figura como él quizás tiene la capacidad, pero yo no veo figura a nivel nacional. Yo veo trumpistas, yo veo otros candidatos que se presentarán como una forma más refinida, tratando de decir que el problema con Trump fue su estilo, no lo que pensaba y no lo que quería hacer, sino era demasiado brusco, demasiado no político. Por ejemplo, el senador Tom Cotton de Arkansas es la gran esperanza del mundo trumpista, creo, y es una versión mucho más refinida y en ese sentido mucho más peligroso de mi juicio. ¿Puedo volver a la política exterior? Juan Gabriel tocó el tema de América Latina, hablaste también de China. Hay decisiones que ha tomado Trump que son incomprensibles, como este tema con la OTAN, por ejemplo. Ahora le quiere quintuplicar lo que les cobra a South Korea, a Corea del Sur, por tener las tropas ahí. Y a mi juicio lo más grave es el traslado de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, y ahora viene este anuncio al que Trump apoya de la anexión. ¿Va a revertir Biden esas medidas? Lo de la embajada creo que no. Lo de la embajada ha habido una ley en los Estados Unidos que decía de hace 20 años más, lo pasaron cuando yo estaba en el Congreso como parte del equipo profesional, casi 25 años, diciendo que la política de los Estados Unidos era apoyar que la embajada fuera en Jerusalén. Entonces eso tenía apoyo bipartidista. Entonces yo dudo que van a revertir eso. El tema de anexión creo que sería muy distinto. La política de una administración Biden con respecto a eso. Y francamente creo que lo que hemos visto es una evolución nada positiva de cómo, de la naturaleza de la relación entre el Estado de Israel y los Estados Unidos. Y esto empezó cuando Obama era presidente, de que el gobierno actual del Estado de Israel se metió bastante abiertamente en nuestra política, de manera muy partidista y muy en contra de Obama. Más que partidista, empezó como una política anti-Obama. Y Israel, y francamente, tienen un problema político generacional dentro del Partido Demócrata, que antes este tema era mucho más bipartidista, hoy es muy partidista. Ciertas cosas son políticas de Estado, pero el número de cosas que son políticas de Estado en ese contexto son mucho menos hoy que lo eran hace 10 años. ¿Y OTAN y Corea del Sur? Pues OTAN creo que una de las primeras cosas que hará un presidente Biden
es ir a Bruselas y dejar bien claro que los Estados Unidos es miembro de OTAN y siempre lo será y entiende la importancia de esa alianza para el bienestar tanto estadounidense como europeo como mundial. Creo que verás también una reflexión de la relación con Corea del Sur, aunque ahí tendrás una dinámica no guiada necesariamente por la política estadounidense, sino intereses. El actual presidente de Corea del Sur quiere algo grande diplomático con Corea del Norte. Y habrá presión para mover en esa dirección. Y esa es una dinámica que un nuevo presidente de los Estados Unidos va a tratar va a necesitar navegar. Y también tendrás al líder de Corea del Norte llamando atención. Desafortunadamente lo hace de manera muy ruidosa y muy peligrosa. Entonces, la península de Corea es entre los retos que le espera a un nuevo presidente de los Estados Unidos, quizás entre los 5 más complejos en el escenario global. De nuevo, no simplemente por políticas estadounidenses, sino por dinámicas propias de los países en la península y los vecinos. Esa política es nada sencilla en los mejores tiempos y no estamos en los mejores tiempos. Dan, hay una pregunta que hace Carlos Ominami que me gustaría transmitirte, porque me parece que es particularmente importante. Hoy día en Chile hemos tenido ya una discusión sobre el tema públicamente. Es el tema del BID, la decisión del gobierno de Trump de poner un norteamericano a la cabeza del BID y con una situación de inmediato apoyo de países que son muy cercanos al presidente Trump, por lo tanto nos da la impresión que su elección es más que probable. ¿Tienes un comentario que hacer sobre eso? Mira, yo creo que es pésima idea quitarle el liderazgo del banco a la región. Creo que la tradición es una norma, obviamente no es una regla, pero la norma creo que fue parte importante de lo que estaba detrás de establecer el sistema interamericano. Creo que el banco debe mantenerse en manos de la región, en el sentido de tener el presidente del banco. Y más allá de eso, creo que es muy peligroso poner una figura partidista estadounidense en la presidencia del banco. Y lo diría si fuera un demócrata. Creo que es un error fundamental poner a alguien, dejando al lado si tiene la experiencia o no de manejar un banco de desarrollo, pero poner a alguien que viene del mundo político. Porque no viene del mundo de política pública. Claro. Y creo que eso también es un error. Creo que podría tener consecuencias negativas tanto para la relación del banco con una nueva administración de otro partido y con el Congreso sí o sí, porque entonces creo que es un error. Creo que es un error tanto de forma, en el sentido de tratar de poner cualquier estadounidense, y luego también el estadounidense que decidió tratar de ponerse a sí mismo. Creo que está bastante claro cómo funcionó la maniobra. Creo que imagínate una relación entre una Casa Blanca de Biden y... Me puedo imaginar. Un presidente del banco con el historial que tiene. Dan, aquí voy a tomar otra pregunta, sí. Hay varias, y los invito, tenemos un ratito más para seguir conversando. Has señalado que la elección la hace Marco Robledo. Hola Marco, has señalado que la elección de Biden es solo un comienzo para resolver los problemas que Trump representa. ¿Cuáles serán las políticas estructurales, nacionales y globales? Esto da como para una conferencia, pero a ver si podemos pinpoint alguna. ¿Cuáles serán las políticas de la administración Biden para enfrentar la crisis de la globalización neoliberal y de la crisis del modelo neoliberal?
Sí, da para varias conferencias, Sí, creo. sí, la verdad, vamos a tener que hacer algo más adelante sobre esto. Algunas ideas de... Mira, primero voy a hablar, en vez de lo global voy a ir en la otra dirección un segundo y luego vuelvo a lo global. Porque creo que fundamentalmente las dinámicas estadounidenses se van a arreglar no al nivel federal, sino al nivel local. Y eso ya está ocurriendo y creo que viene con buen rumbo, en el sentido que creo que la inclusión al poder se ve cada día más en todos los niveles de gobierno en los Estados Unidos, y eso creo que es importante para este proyecto de reivindicar el ideal estadounidense. Entonces, ganarle a Trump es importante, ganar quizás es imprescindible, pero el cambio real viene de abajo. Y creo que lo estamos viendo, y francamente como demócratas nos olvidamos de eso. Nos olvidamos y nos enfocamos por demasiado tiempo a nivel federal y despreciamos el nivel local y estatal. Y eso creo que lo que hemos visto en los últimos 3 o 4 años es un partido demócrata dándose cuenta que el cambio real tiene que venir desde abajo. Por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy con respecto a la violencia policial, eso no se arregla a nivel federal, eso se tiene que arreglar a nivel local. Y eso requiere cambiar las estructuras del poder y quién está en el poder a todos los niveles del gobierno. Creo que lo que vendrá es una etapa de unos Estados Unidos. Mira, el mundo ha cambiado muchísimo y los Estados Unidos tienen que llegar a esta nueva realidad con cierta humildad, que no es nuestra forma de ser como país en el marco internacional. Aún los que creemos en lo internacional y en cooperación y en el multilateralismo, los Estados Unidos tiene poca paciencia en el marco internacional y creo que va a tener que tener más paciencia. Vendremos con el peso no simplemente de Trump, porque podrías construir el argumento que, mira, lo de Trump fue 4 años de locura, nos enloquecimos un momento y ya nos recuperamos. O se puede ver los 8 años de Obama como la excepción y pensar, y los Estados Unidos, ¿quiénes sois y qué vais a hacer? Entonces, creo que en los Estados Unidos llegaría con bastante humildad, reconociendo que nuestra credibilidad la tenemos que reconstruir, y lo tenemos que reconstruir a base de hechos y no dichos. Creo que uno de los sitios donde más se trabajará es en el cambio climático. Creo que me llamó mucho la atención en uno de los muchos seminarios en que he estado en los últimos 4 meses de estar aquí en casa, o 3 meses, ya, casi 4, de estar aquí en casa. Alguien hizo la analogía de decir que mucha gente estaba hablando de coronavirus como la Segunda Guerra Mundial, y esta persona dijo, no, es como la Guerra Civil Española. Y el cambio climático es la Segunda Guerra Mundial. Y creo que hay cierta... creo que es una visión sensata de pensar que esto ojalá nos ha despertado como mundo, de que hay retos que solo podemos, aún en un momento donde todos nos hemos aislado, todos hemos cerrado fronteras, nos hemos literalmente encerrado en casa. Al salir de esto, porque la única forma en que vamos a salir verdaderamente de esto es en conjunto. Ojalá que eso da el impulso necesario para entender que el reto más fundamental que enfrentamos en este momento es el cambio climático, y lo tenemos que superar juntos. Y para hacerlo tenemos que repensar pilares fundamentales de la economía.
y de la economía que hemos construido a lo largo del siglo XX y aquí a los comienzos del XXI, que no es sostenible. Y creo en eso, y también el hecho que todos vamos a estar reconstruyendo a la vez, también abre una posibilidad, y es difícil verla en este momento, porque todavía creo que intelectualmente, psicológicamente, todos todavía estamos muy encerrados y muy asustados del momento. Pero creo que, y esto aquí viene una cosa interesante de Biden, porque no pensarías de Joe Biden como una figura transformacional. Un político que ha estado en Washington, él llegó como senador a Washington el año en que yo nací. Entonces ha estado en Washington mucho tiempo como político. Pero él, una cosa que sí tiene, que no puedes negarle, es la capacidad de superar retos dolorosos, personales, de superarlo y mejorar. Y creo que esa psicología, creo que es una psicología importante y creo que parte de la lectura de Biden emocionalmente entre hoy y el 13 de noviembre, creo que lo vamos a ver, que superó que murieron su primera esposa y su hija, ahí luego su hijo Beau, y que tiene la capacidad de seguir. Creo que juntas todo eso y creo que tendrás un Estados Unidos más humilde, pero a la vez más convencido que nunca que tenemos que trabajar de manera conjunta. Y el tema fundamental en el cual tenemos que trabajar, aunque hay muchos, es el cambio climático y la transformación que tenemos que hacer todos, si es que vamos a sobrevivir. Muchas gracias. Karen, seguimos con dos preguntas más que están ya inscritas. ¿Qué te parece? La de Carlos Portales y la de Sergio Vitar. Además hay tantos amigos que tenemos presentes acá, Dan. Sergio dice, aunque hay que ser optimista, pongámonos en un escenario duro. Si triunfara Trump, a tu juicio, ¿habría continuidad o giro inesperado en sus políticas, como por ejemplo un conflicto militar con alguno de los actuales enemigos o posibles nuevos enemigos? Eso lo agregué yo. ¿Habría riesgo a la institucionalidad democrática de Estados Unidos? Riesgo a la institucionalidad democrática, sí. Tenemos un presidente que se pone por encima de la ley todos los días, literalmente. Y que no cree en el Estado de Derecho. Y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo para la institucionalidad. Él no cree en instituciones. Y eso es peligroso. Y es aún más peligroso porque tiene un partido cautivo. El Partido Republicano tampoco ha puesto el país por encima de intereses electorales, los intereses de Trump. Y si gana otra vez, es difícil ver que el Partido Republicano va a actuar de otra forma. Creo que va a ser aún más trumpista. Entonces, riesgo interno, creo que sería altísimo tanto para el sistema democrático del país y de nuevo para el ideal estadounidense. Creo que, no sé si sería mortal, pero sería quizás los momentos más difíciles desde, va a sonar que estoy exagerando, pero desde la guerra civil. Que busca el confrontación militar, no lo creo. Creo que tanto, lo poco que él ha sido coherente en su vida, hay dos cosas en que ha sido coherente a lo largo de su vida pública, el presidente Trump, como figura pública. Uno es el racismo, que es algo que ha sido abiertamente racista desde los años 70. Lo otro es que ha sido anti-intervencionista en todo ese tiempo también. Se opuso a cualquier intervención que tú puedes nombrar de la historia recién de los Estados Unidos. Creo que él ha estado opuesto.
ha hablado de manera muy bélica como presidente, pero si miras, si llega a salir de la Casa Blanca en enero del 21, sería el primer presidente en muchos años, que no comenzó una guerra nueva. Así es. Es una de las paradojas interesantes de Trump. Eso dicho, un Estados Unidos debilitado por una presidencia de Trump y en crisis en la que estaríamos, creo que abriría espacios peligrosos en otros sitios. Por ejemplo, yo no quisiera ser Taiwán si Trump se reelige. Dudo que sobrevive como isla independiente o lo que es hoy 4 años más de una presidencia de Trump. Entonces hay otros lugares y otros actores que podrían aprovecharse del momento de un segundo mandato de Trump y quizás en reacción a eso, pero aún así creo que no, se podría meter en un lío, pero meterse él propio, creo que hablará mucho, pero en eso creo que hará poco. Muchas gracias. Mira, yo voy a plantear el tema que ha propuesto Carlos Portales, que me parece extraordinariamente interesante e importante, porque tiene que ver en el fondo con nuestra relación con Estados Unidos. La presencia china en la región no ha sido solo comercial, sino que es de inversión. Carlos recuerda que hay una empresa norteamericana que acaba de vender a una china el control de una empresa de energía en Chile. Antes se hizo lo mismo para entrar en la propiedad del litio. Por lo tanto, el tema de la inversión norteamericana en Chile, que sigue siendo una cosa muy importante, la primera inversión en Chile sigue siéndolo. Sí. Es posible pensar en una política gubernamental que promueva la inversión norteamericana. Generalmente cuando uno discute con personas en el Departamento de Estado o en el gobierno o incluso en la política americana, la respuesta es decir, es que es la ventaja que tiene China, que es capaz de mover al Estado y mover inversiones estatales, y es verdad. Sí. Pero naturalmente que Estados Unidos ha tenido formas para promover inversión y ha tenido formas para promover relaciones científicas, relaciones de transferencia tecnológica que son muy, muy importantes, y uno se pregunta si es posible o si está dentro de las prioridades de quienes están trabajando en los temas de la región el imaginar una política de promoción de esa visión. Mira, creo que hay una visión de trabajar de manera más cooperativa en muchos sectores que tienen el efecto de crear condiciones donde una empresa estadounidense decide invertir. Pero hay límites en lo que puede hacer un gobierno, no para sonar a alguien que trabaja en el Departamento de Estado, gracias a Dios nunca he trabajado ahí, pero sí hay límites. Hay límites de lo que puede hacer el gobierno estadounidense. Me llama la atención, yo estuve presente en muchas ocasiones, en muchas conversaciones que tuvo el presidente Obama con sus homólogos en la región. Y una de las que más me llamó la atención fue cuando visitamos, era parte del viaje donde visitamos también a Chile en marzo del 2011. Pero primero fuimos a Brasilia, a una reunión bilateral entre el presidente Obama y la presidenta Rousseff en ese momento. Y en ese momento, la conversación básica, fundamental para los brasileños, era la inversión en el presal, en petróleo de profundísima que tienen en el Atlántico. Y una de las cosas que me cayó muy curiosa en la conversación fue la dificultad para alguien tan preparada que había sido gerente de Petrobras como la presidenta Rousseff. Ella estaba comparando la conversación que ella había tenido con los chinos sobre qué podría hacer China en ese marco y la conversación que estaba teniendo con Obama. Era una conversación completamente distinta porque los Estados Unidos no tienen petrolera nacional. Entonces no tienen la capacidad de decir, uy, te mando todo esto y puedo invertir X.
Los chinos tienen una petrolera estatal y tienen la capacidad de invertir directamente. Y el argumento que montó el presidente Obama en ese momento era, mira, las condiciones que han creado ustedes en el marco jurídico son condiciones que no le interesa a ninguna petrolera estadounidense del sector privado venir a invertir. Van a ir a otro sitio, van a buscar mejores términos de inversión. Y no hay nada que un presidente de los Estados Unidos puede hacer para cambiar ese cálculo. El único mecanismo que tenemos a nuestra disposición de afectar decisiones de empresas grandes es el tax code, son los impuestos, es la política fiscal. Pero ni estuvieras loco de crear un incentivo para empresas de ir a invertir en otro país. Entonces, nadie va a hacer eso. Entonces, las herramientas directas que existen para los Estados Unidos hacerlo son muy limitadas. Pero promover la conectividad es una herramienta, la conectividad educativa, la conectividad técnica, la conectividad empresarial, todo eso puedes crear menos fricción, puedes crear canales de cooperación cuyo resultado es más inversión. Entonces, los Estados Unidos hoy o ayer anunció que más o menos está suspendiendo todas las visas a los Estados Unidos para el balance del año. Es parte de la política anti-inmigrante del presidente Trump de tratar de cambiar la demografía del país, aunque no se puede hacer a estas alturas. Pero eso tiene implicaciones muy negativas para crear los enlaces necesarios para que los Estados Unidos, para empresas estadounidenses, vayan a invertir en Chile o en cualquier otro país latinoamericano. Si nosotros estamos cerrando nuestras puertas, va a ser muy difícil para nuestras empresas competir. Entonces, sí, hay políticas que puedes promover que creo que un nuevo equipo vería las oportunidades y la necesidad de competir y hacer todo lo que se puede hacer, que es, de nuevo, indirecto, para crear mejor ambiente, un ecosistema más favorable a la inversión estadounidense en la región. Parece, Dan, que del Make America Great Again, que ya fracasó como slogan, lo que vamos a escuchar ahora, por lo que dices, y por lo que pasó ayer con esta decisión de Trump de cortar las visas a los profesionales, va a ser Made in America by Americans. Así que aparentemente ese va a ser el slogan de la campaña, ¿no? Sí, pero no. Sí, no. Pero lo curioso es, de nuevo, lo que hace mejor que cualquier otra cosa que hace Donald Trump es el marketing. Lo que subraya de la dificultad que él tiene en este momento es que esta es como la cuarta o la quinta versión de qué va a ser la lema de esta campaña. No encuentra su narrativa, no encuentra cómo aterrizar en el momento. Está muy descolocado en el momento que está viviendo el país. Y quizás lo supera porque quizás estamos viviendo un momento completamente distinto en 130 días. Aunque gente va a empezar a votar en como 100 días. Porque es otra particularidad de nuestro sistema, que el voto anticipado en muchos estados claves empieza a finales de septiembre, a comienzos de octubre. Entonces, el día de las elecciones son 5 semanas de elecciones. Y aún más esta vez, porque va a haber el voto por correo en volumen. No es novedad votar por correo en este país. Hay 5 estados donde solo puedes votar por correo. Y ha sido el caso por años. No es novedad, no es resultado de la pandemia. Pero vas a ver más volumen. Entonces, la dificultad de Trump de encontrar su mensaje es llamativa. Porque lo encontró, en el 15 lo encontró. El Make America Great Again funcionó. Y era coherente, se entendía a varios niveles.
y que no encuentra su mensaje en este momento, también llama la atención. Dan, yo creo que no debemos seguir explotándote de una manera tan directa. Yo quisiera agradecer muy sinceramente tu exposición, que ha sido brillante y que ha cubierto los temas más distintos y que nos deja sabiendo más de lo que está pasando. Yo creo que has hecho una serie de reflexiones que son extraordinariamente lúcidas y que nos muestran al mismo tiempo el trasfondo, las cosas de fondo que están ocurriendo, las cosas estructurales que están ocurriendo en Estados Unidos, cómo Trump en definitiva es un producto de esas transformaciones y cómo hoy día Estados Unidos puede buscar una forma de corregir, pero al mismo tiempo sin poder superar obviamente las enormes dificultades que Estados Unidos está enfrentando como país y como sociedad. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y para la Universidad de Chile es una gran oportunidad tenerte hoy día aquí. Y estoy seguro que también para la Universidad de Columbia, por lo que le cedo la palabra a la Karen para la despedida. Sí, Dan. Muchas gracias a todos por participar, además, y por estar presentes. Sí, estaban todos nuestros amigos, Juan Gabriel, participando. Muchas gracias, Dan. Esperamos tenerte quizás algunas semanas antes de las elecciones para ver cómo vamos. Ojalá sigamos como estamos en términos de las encuestas y de lo que es las proyecciones matemáticas del colegio electoral. Quiero aprovechar además de... ¿Sí? Una nota para empezar a pensar sobre las elecciones. Nos vamos a amanecer el 4 de noviembre sin saber quién es el presidente de los Estados Unidos. Esa es un predictions, como termina el McLaughlin Group, ¿no? Y por el voto, el volumen del voto por correo, vamos a tardar tiempo en saber quién ganó. Y esa semana va a ser peligrosísima. Si Biden no gana por muchísimo, si Biden gana por muchísimo, va a ser obvio en la noche del 3 de noviembre. Pero si es más o menos, si es una elección tradicional, podríamos llegar al fin de semana sin saber quién es presidente de los Estados Unidos. Muy complejo escenario. Pero te vamos a invitar un poco antes de las elecciones también para que no, porque además tenemos que saber cuál va a ser cuando Biden empiece a hablar y salga de la reclusión en la que está. Quiero invitarlo además a todos nuestros amigos. Un segundo, Juan Gabriel. El martes tenemos un debate súper interesante, muy chileno, Dan, disculpa, sobre el tema de dónde abrir y cerrar embajadas, así que los dejamos cordialmente invitados. Van a participar varios ex cancilleres, Alberto Van Claveren, que lo vimos por acá, un muy buen amigo, así es que los dejo a todos invitados, eso es el martes 30. Y agradecer, antes de darle la última palabra a Juan Gabriel, agradecerle al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y a Juan Gabriel por coorganizar con nosotros, con la Universidad de Columbia, este conversatorio. Juan Gabriel. Pues nada, ya lo dije, muchas gracias, Dan. Nos vamos a volver a ver o en este medio o en Washington, espero, en alguna fecha próxima. Mucha suerte. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.